Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos de la iglesia local y de la iglesia de alrededores, los conocidos, los hermanos que verán el video después, los que estarán en línea. Qué buen tiempo que podemos tomarnos gracias a este parate de estar ahora juntos compartiendo la palabra del Señor. Y se cumple lo que dice la palabra, ¿no? Todo ayuda bien. En otra circunstancia, a esta hora quizás estaríamos haciendo otras actividades, pero hoy estamos aquí, cada uno en su lugar, atentos a meditar un momento sobre lo que dice la palabra, especialmente en este caso para hablar del libro de los Hechos y hablar algo muy importante acerca del inicio de la iglesia. Hablamos de Pentecostés, de cómo fue, por qué fue aquel día, pero vamos a hablar en esta oportunidad sobre la función de la iglesia. ¿Para qué vino todo lo que vino sobre la iglesia? Porque a veces creo que nos hemos detenido demasiado en algunos temas y es como todo. Cuando comenzamos a abrirnos, a veces podemos perder el enfoque de cuál es nuestra misión, nuestro objetivo. Nos pasa en la vida misma. Cuando comenzamos a abrir, por así decir, nuestro horario, nuestras actividades, a veces puede que unas actividades nos distraigan más que otras, que algunas cosas nos gusten, nos emocionen más que otras, y a veces perdemos el objetivo o cuál es la función fundamental, principal, el motivo por el cual estamos aquí. Y de eso quiero compartirles en esta noche brevemente, meditando sobre lo que dice Hechos 2, el primer mensaje de Pedro cuando fue inaugurada la iglesia por el Espíritu Santo. Qué momento glorioso, aquel día que se revolucionó el mundo espiritual porque vino el Espíritu Santo a dar inicio a lo que el Señor había hablado de que iba a establecer la iglesia que tenía una promesa de invencibilidad. Dijo el Señor que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. O sea, no hay organismo más seguro que haya nacido con mayor seguridad que la iglesia. Cuando se crea una empresa, posiblemente funcione, posiblemente no. Cuando se abre un negocio, posiblemente funcione, posiblemente no. Cuando se forma una familia, posiblemente funcione, posiblemente no. Pero el Señor Jesucristo dijo de su iglesia que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. O sea, la iglesia, siguiendo la idea que Jesús tuvo de la misma, es una iglesia con promesa de invencibilidad. Y qué bueno es ser parte de la iglesia. Saber que mientras estemos dentro del grupo que Dios estableció como su familia en este tiempo, para este tiempo, gozamos de esa seguridad, de que las puertas del Hades no prevalecerán. Vendrán ataques, vendrán situaciones, vendrán momentos difíciles, pero uno es cuando más tiene en este tiempo que refugiarse en la promesa del Señor. No prevalecerán. Pasaremos situaciones, pero no nos derrotarán. Y vamos a hacer un breve pero minúsculo repaso en 2 pasos de lo que habíamos compartido hasta ahora sobre Pentecostés, aquel día glorioso. Dijimos que el derramamiento del Espíritu Santo no fue casualidad que ocurra el día que ocurrió y en el lugar que ocurrió. Ocurrió 50 días después de la resurrección del Señor, en un momento que se celebraba la fiesta de Pentecostés, los primeros frutos, y era un momento en que coincidía con los primeros frutos de la muerte de Jesucristo, los primeros frutos de la cosecha, y que ocasionalmente estaban en ese lugar personas de distintos lugares del mundo entonces conocido, judíos que conocían al Señor o que conocían la ley, y que estaban obligados por la ley a asistir a Jerusalén. Deuteronomio ya hablaba del santuario único, y lo que decía Deuteronomio era que el día que Dios escoja un lugar para habitar allí y tener su santuario, ellos tenían que ir sí o sí al santuario. Y bueno, el lugar, el momento, el día, fue todo preparado por Dios. No fue casualidad, no fue un día al azar, fue un día que soberanamente Dios preparó para que en ese lugar haya gente de distintas naciones que sean testigos de lo que Dios hizo
que sean testigos del derramamiento del Espíritu Santo y que sean testigos del mensaje que dio el apóstol Pedro. Ahí ustedes ven que arriba de la presentación dice querigma, la primera función, y la palabra querigma significa proclamación. Cuando uno habla de la iglesia se habla de 5 funciones, que no hay que confundirla con los 5 ministerios. Las 5 funciones las tiene que cumplir toda la iglesia. Y la primera función es querigma, casi siempre se las denomina las funciones de la iglesia en palabras en griego, como estaban escritas así, y la primera función es querigma, la proclamación. Es el anuncio del evangelio a la persona que no conoce al Señor, basándonos en su muerte y su resurrección. Es el evangelio puro, neto, no es hablar de cualquier otro tema, no es hablar de temas de la iglesia, no es hablar de doctrina, no es hablar de cosas que nos gustan, de modas, no, es hablar de Jesucristo, es hablar de la obra redentora de Jesús, de la obra consumada de Jesús cuando resucitó y de las promesas de Jesús. O sea, querigma es la primera función que la iglesia tiene que hacer, que es, nosotros lo decimos evangelizar, compartir el evangelio, pero es esto lo que hizo Pedro en aquel día. Se puso en pie y proclamó lo que hizo Jesús, proclamó lo que el Señor había preparado, lo que el Señor estaba trayendo. Entonces, es un buen tiempo para reflexionar si estamos cumpliendo con la primera función de la iglesia, que es proclamar. A veces nos distraemos con actividades, con otras cosas que surgen en el camino. Por ejemplo, en este tiempo leí ayer o antes de ayer un WhatsApp de unos pastores que hablaban de que la gente les preguntaba ¿dónde está la iglesia ahora? ¿Por qué la iglesia no sale a recorrer hospitales? ¿Por qué la iglesia no sale a llevar comida? ¿Por qué la iglesia no va a las clínicas? Y bueno, primero que no podemos, y segundo que la primera función de la iglesia es proclamar el evangelio. Después está así el servicio, pero la iglesia nació como el agente multiplicador de la palabra y del obrar de Dios. Entonces, este pastor decía en su mensaje, quisiéramos hacer todo eso, quisiéramos estar en distintos lugares donde la gente está necesitando, quisiéramos ir a llevar cosas a todos los lugares donde hay necesidad. Pero hoy no podemos porque no nos dejan. Entonces, y tenemos que ser prudentes y obedientes. Entonces, es un buen momento para reflexionar sobre lo que vamos a hablar hoy. Querigma, la función de la iglesia, la función que tenemos que cumplir como iglesia. Está en línea Adriana. Gracias por sus palabras, Adriana. Emma, desde Salta, Verónica también y Pablo. Entonces vamos a seguir hablando de Pentecostés, pero no perdamos de vista esto. Vamos a hablar del querigma, la proclamación. Y en el mensaje de Pedro tenemos un modelo de cómo debe ser nuestra proclamación, cómo debe ser nuestra reacción cuando tenemos oportunidad. También habíamos dicho que el derramamiento del Espíritu Santo se hizo notar y produjo los resultados deseados. O sea, el derramamiento del Espíritu Santo fue, en alguna forma, tuvo como objetivo llamar la atención para afuera. Internamente produjo en la iglesia una potencia interior, o sea, los potenció. Internamente les dio un nuevo vigor, les dio una nueva vida, les dio una nueva capacidad, les dio el ímpetu que antes no tenían, les dio el denuedo que les faltaba, les dio el coraje que no habían demostrado antes. Internamente el Espíritu Santo produjo eso, pero externamente produjo la señal o el ruido necesario para que la gente se acerque a ver qué pasaba. Entonces ahí estaban los resultados deseados por Dios, que la gente se acerque para que Pedro comparta la palabra del Señor. Y habíamos terminado en la ocasión anterior hablando de que cuando Pedro se pone en pie a dar el mensaje, y es interesante esto de Pedro que no lo mencionamos antes, que fue Pedro precisamente el que se puso en pie, y esto muestra cómo obra el Espíritu Santo en una persona. Porque Pedro anteriormente, cuando le preguntaron si él era seguidor de Jesús, lo negó.
3 veces y la tercera vez dice que maldijo. O sea, no solamente dijo no conozco a Jesús, sino que se le escapó algún insulto, alguna maldición, alguna mala palabra, algo se le escapó porque dice que maldijo. O sea, Pedro fue enfático, no me mezclen con esa gente, no quiero saber, no soy yo uno de esos. Podríamos nosotros quizás usar la misma palabra y decir, Pedro negó a Jesús, no tiene entrada en el reino de los cielos, pero vemos después que Jesús mismo lo manda a llamar, Jesús mismo lo restaura. Lo interesante es que ninguno de los discípulos podría condenarlo porque todos hicieron lo mismo, todos huyeron en el momento que Jesús es arrestado, todos se escaparon, todos miraron de lejos cuando era crucificado. Entonces, podríamos decir que la iglesia nació así, con hombres cuyas faltas no son ocultadas, pero hombres que buscaron a Dios y fueron restaurados, hombres y mujeres que entendieron la misericordia de Dios. Y Pedro creo que es el que más la tiene que haber disfrutado o haber sido beneficiado, porque fue el que negó 3 veces a Jesús. Los otros directamente escaparon, pero Pedro fue el que cumplió con lo que no tenía que hacer, era negarlo. Pero qué bueno es que Dios le dio esta oportunidad tan gloriosa de ser el primero en hablar de Jesús cuando fue el primero que lo negó. Y esto habla de la naturaleza de la iglesia, de los miembros de la iglesia. Somos personas que hemos sido restauradas gracias a la misericordia de Dios. No hay nadie que sea mejor ni peor. Todos estamos dentro de la iglesia por su misericordia, como Pedro en aquella ocasión. Y por eso es que él se puso en pie. El Pedro que antes fue cobarde, ahora de repente el Espíritu Santo lo hace valiente, lo hace impetuoso, lo hace que se ponga en pie delante de toda esa gente. 3.000 se convirtieron, pero no sabemos cuánta gente había, pero por lo menos 3.000 había. O sea, tenía un público bastante numeroso, más los 120 donde estaba él. O sea, eso hace el Espíritu Santo, que hagamos cosas que humanamente no podríamos hacer, que hagamos cosas que con nuestra capacidad no nos saldrían, que con nuestro carácter, quizás porque dijéramos, no, mi carácter es así, yo soy muy tímido, a mí me cuesta hablar delante de la gente. Todo bien, pero cuando viene el Espíritu Santo todo eso cambia. Y Pedro es una demostración de eso. Entonces Pedro se pone en pie y comienza a hablar sobre la profecía de Joel, que es lo que hablamos la otra vez. Y él fue claro de que dijo que todo esto que estaba ocurriendo era un anticipo de el día del Señor que estaba por venir. O sea, el derramamiento del Espíritu Santo no fue el fin. El derramamiento del Espíritu Santo fue el inicio de un periodo que terminará cuando se cumpla o llegue el día del Señor o se manifieste el día del Señor. Un día en el que Dios ajustará cuentas, un día que puede durar años, un día en el que las personas tendrán que presentarse delante del Señor, un día en el que Dios juzgará a las naciones. Lo que Pedro está diciendo es, esto que está pasando hoy es un anticipo de que estamos cerca del día del Señor. Y Pedro, el apóstol Pedro, después en una de sus cartas habló de prepararnos para el día del Señor, de que no nos sorprenda y no tener miedo, sino estar preparados para ese día. Pero no era para asustar lo que dijo Pedro, no era para que la gente tenga miedo. Si bien habló de señales, habló de esto, que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ese día no ocurrió eso, no hubo ninguna señal en el cielo, no hubo una luna que parecía sangrienta. Lo que Pedro está diciendo es, estamos iniciando una época que termina con algo tremendo que es el día del Señor. Y no hay que perder de vista eso. Y él dice esto, y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y esto es muy importante, porque si bien viene el día del Señor, también viene la oportunidad de que ese día no nos perjudique o no nos afecte. Hay una promesa de que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Por más que venga el día malo, de juicio, lo que sea, por más que vengan días terribles sobre la humanidad, la palabra es esta, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Por eso nosotros tenemos que estar
tranquilos y contentos de que podemos invocar su nombre y tener esta promesa: seremos salvos. Venga lo que venga, seremos salvos. A partir de ese día, esta es la premisa que toda persona tenía que tener en cuenta: invocar el nombre del Señor para ser salvo. Hasta ese día la gente presentaba sacrificios, entregaba animales, especies, mercadería, para ver si era perdonado. Pero ahora la promesa es: si invocas el nombre del Señor, vas a ser salvo. O sea, ya no era vamos a ver si sos perdonado, hasta el próximo pecado, hasta la próxima ocasión. Ahora la promesa es: si invocas el nombre del Señor y te mantenés bajo su señorío, vas a ser salvo. Y esto es lo que a nosotros nos tiene que dar seguridad. Vengan los días que vengan, mientras podamos invocar el nombre del Señor, hay salvación. La promesa es que vendrá la salvación para todo aquel que lo llame. Invocar es llamar, pero no llamar como decimos a veces, como liturgia o como algo ceremonial, sino darle sentido a la palabra. Cuando decimos el Señor, Jesús el Señor, es proclamar que Él es mi Señor, que Él es el dueño de todo, que Él es el que tiene control de todo. Y lo que dijo es: si invocamos al Señor, seremos salvos. Y vamos a seguir. ¿Cuál fue la proclamación? Aquí comienza la proclamación de Pedro y podríamos decir tres cosas acerca de este día en el que la iglesia nació. Que la iglesia nació con un líder poderoso, Jesucristo, resucitado después de vencer a la muerte y venció a todos los enemigos. O sea, la iglesia no fue inaugurada por alguien que estaba probando a ver si podía o no. No fue idea de un hombre falible, fue idea o fue la obra de nuestro Señor Jesucristo, el infalible, vencedor, todopoderoso. Nació con una ayuda poderosa, que es la ayuda del Espíritu Santo, la que comenzó aquel día, vino para posarse sobre los 120 y de ahí posarse sobre todo aquel que se acerca al Señor Jesucristo, y nació con un mensaje poderoso. O sea, la iglesia tenía algo para decir, y es lo que nosotros tenemos que repasar en este tiempo. ¿Qué tenemos para decir sobre este tiempo? ¿Qué tenemos para decir de aquí en más? ¿Qué tenemos para decir cuando nos preguntan para qué estamos en la iglesia o por qué estamos en la iglesia? Entonces vamos a ver el mensaje del apóstol Pedro, el primer mensaje de la iglesia, el querigma, la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Pedro dijo lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Presta atención que le está hablando a israelitas. No había en esa ocasión personas gentiles. Todas eran personas que conocían la ley, guardaban la ley, cumplían con las ceremonias de la ley. O sea, tenían una visión israelita de todo el mundo y de todo lo que se hacía. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Fíjense que lo primero que Pedro comienza a hablar es de Jesús. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo. O sea, lo que él está diciendo es: Jesús tuvo la aprobación, tuvo la venia de Dios para hacer lo que hizo, y la señal de eso fue las señales, los prodigios y las maravillas que Jesús hizo. Ahora, esto no quiere decir que cualquier persona que haga señales en este tiempo es una persona que tiene el sello de aprobada por Dios, porque Jesucristo mismo dijo que algunos van a decir: en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Jesucristo tuvo algo que ninguna persona puede llegar a tener. Es que Pedro está hablando después de haber estado 40 días con un Jesucristo resucitado. Y eso nadie lo puede igualar. O sea, venció a la muerte, se levantó de los muertos y después estuvo 40 días haciendo señales. 40 días en los que resucitaron muertos también, 40 días en los que todo lo que pasó por mano de un Cristo resucitado. Entonces lo que Pedro está diciendo es:
Jesús fue aprobado. Por eso las señales que Dios hizo por medio de él entre vosotros. Mucha gente que estaba ahí, algunos dicen que habían llegado antes a la fiesta porque se habían enterado acerca de Jesucristo, acerca de lo que había pasado y acerca de que el Cristo había resucitado y estuvo tanto tiempo. Algunos habrán llegado tarde, no sabemos si alguno lo vio o no lo vio, pero Pedro habla de eso. Jesucristo, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas que Dios hizo. Dice, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Qué interesante es lo que Pedro dice. Era aprobado por Dios, era la persona que vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él y una voz dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Y de repente dice, a ustedes lo entregaron. Pero prestemos atención a esto. Lo que dice Pedro fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Jesucristo no murió porque a Dios tuvo un descuido y se le escapó la situación. Jesucristo no murió porque los religiosos triunfaron. Jesucristo no murió porque el diablo fue vencedor solamente. Jesucristo no murió porque, salieron mal los planes y no se cumplió lo que se pensaba. Cuando Jesús muere, no es que Dios tuvo su derrota número tanto. Todo lo que pasó, dijo el apóstol, esto estaba determinado por el consejo y conocimiento de Dios. O sea, nosotros podemos meditar también sobre nuestras vidas, que todo lo que pasa, todo lo que vivimos, hay un conocimiento de Dios. Hay un conocimiento previo, y no es que el diablo tuvo victoria. Por eso no hay que juzgar una situación por el momento, hay que esperar a ver cómo termina. Si uno juzgara la situación por el día ese que Jesucristo muere, dice, al final creímos en algo que no era como que pensamos. Pero 3 días después cambia la cosa. Y 49 días después, 50 días después, cambia otra vez. Porque el Cristo que era tan victorioso, de repente desaparece. Y otra vez viene la incertidumbre, y otra vez viene el desánimo posiblemente. Pero 10 días después viene el Espíritu Santo. Entonces lo que dice Pedro es, lo que pasó, quédense tranquilos que no son ustedes, no fueron ustedes, pero ustedes tuvieron la culpa. Pero ahí también estamos incluidos nosotros. Nosotros también somos culpables de la muerte de Jesucristo. Nosotros también estuvimos ahí, aunque no hubiéramos nacido, pero la humanidad entera estuvo ahí crucificándole. Lo que Pedro dice no es para echarles la culpa y para hacerlos sentir culpables y hacerlos sentir condenados. Él le está explicando cómo fue el proceso. Dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Qué buena conclusión a la que llega el apóstol Pedro. Dice, Dios lo levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no podía aguantar a Jesús. En otras palabras dice eso. La muerte no podía retenerlo porque él era demasiado poderoso. Y el profeta había dicho que iba a ser sorbida la muerte en victoria, como que iba a ser consumida por la victoria de Jesucristo. Saludamos a Karen también que nos está viendo desde Cipolletti posiblemente, María Zúñiga y a Carlos Moreira desde Chile. Entonces lo que dice el apóstol es que el Señor se levantó suelto de los dolores de la muerte. No había evidencia de que estuvo muerto, o sea, era un Cristo resucitado, glorificado. Esta es la esperanza también para nosotros. Un día, aunque nos tocara morir hoy, un día oiremos su voz y también nos levantaremos
como Él se levantó, suelto de los dolores de la muerte. Quizás nos toque partir, nos toque morir, pero también vamos a pasar al mismo destino que Él, porque Él fue el primero entre muchos hermanos, dijo el apóstol Pablo, el primogénito de entre los muertos, o sea, el primero en resucitar para que nosotros después le sigamos. Así que, así como Jesucristo fue levantado porque la muerte no le podía retener, un día nosotros también seremos levantados cuando oigamos su voz, si nos toca partir antes, y la muerte tampoco nos podrá retener. Es una buena promesa para nosotros. Sigue el apóstol y dice, y aquí nombra el Salmo 16, un salmo escrito por David, en el cual estaba profetizando. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. David estaba hablando aquí, profetizando acerca de Jesús. Obviamente lo que dice Pedro es, Él murió, su tumba está en medio de nosotros, pero Pedro dice, David profetizó acerca de Jesús. Jesús, es como si Jesús estuviera diciendo esto, porque está a mi diestra no seré conmovido, dice, aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra corrupción ahí se refiere más que nada al hecho de que el cuerpo, la carne, sea consumida o putrefacta. La promesa era que el cuerpo de Jesús no iba a entrar en un estado de descomposición y que su alma no iba a permanecer en el Hades. De hecho, posiblemente en el Hades, en el reino de la muerte, prepararon una gran bienvenida porque había caído el enemigo número 1, pero la sorpresa se la llevaron cuando este enemigo salió de allí triunfante y derrotando a la muerte. Entonces Pedro cita al profeta David, al salmista David, y dice que ya estaba profetizado esto. Entonces él explica lo siguiente: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El apóstol Pedro va de un lado a otro, pero siempre con el mismo objetivo: hablar de Jesucristo, hablar de su muerte en mano de los inicuos, pero por plan de Dios, su resurrección profetizada de hace tanto tiempo atrás. Y él dice, nosotros somos testigos de esto. Y es interesante porque si lo hubiera visto solamente Pedro o María y los pocos que lo vieron, hubiera sido dudoso el testimonio de los allegados. Pero Jesucristo estuvo 40 días resucitado, entonces mucha gente lo vio y nadie podía decir que era mentira. Por eso Pedro dice, a este resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y acá me vuelvo a lo que decía al principio. Hay temas que a veces nos seducen como para hacerlo como el tema principal de nuestro mensaje. Hay temas que a veces están de moda o parecen más interesantes que otros. Imagínense aquel día el Espíritu Santo viene sobre toda esta gente y Pedro habla de la promesa de la profecía de Joel, pero no se detiene a hablar del Espíritu Santo en sí. Él dice, esto que está pasando es la evidencia de que Jesucristo ha sido glorificado
que el Padre le dio la facultad, la potestad de derramar el Espíritu Santo, y por eso estamos viendo esto que está pasando hoy. Esto que está pasando es porque Jesucristo resucitó y Dios lo glorificó. Dios lo levantó, Dios le dio un alto puesto en el cual Él puede enviar el Espíritu Santo sobre nosotros. Cuando el Señor fue bautizado, dice que todos vieron, o lo que dice el apóstol es que vieron al Espíritu Santo descender como paloma sobre el Señor Jesucristo. O sea, descendió sobre una persona. La tradición o los antiguos historiadores decían de que se creía que el Espíritu Santo o los cielos se habían cerrado para que el Espíritu Santo no venga. Por lo menos durante 400 años no hubo evidencia de que el Espíritu Santo haya estado en la tierra. Entonces lo que se hablaba era de cielos cerrados. Los rabinos hablaban de eso, de que los cielos se habían cerrado. Pero ahora de repente lo que dice el apóstol es, así como una vez descendió el Espíritu Santo sobre él, ahora él ha recibido la facultad, el poder, la capacidad para derramar lo que Dios le dio sobre la gente. Y esto a mí me hace reflexionar al menos la importancia de recordar siempre la resurrección de Cristo, lo que Él logró por nosotros. Si hoy recibimos el Espíritu Santo es porque Él resucitó. Si hoy yo puedo ser perdonado es porque Él resucitó. Si hoy yo puedo ser salvo es porque Él resucitó. Si hoy yo puedo ser sano es porque Él resucitó. Entonces, me estaba acordando cuentan de que al inicio del derramamiento del Espíritu Santo en el siglo pasado, algunas denominaciones, su saludo los domingos a la mañana, cuando conmemoraban como domingo, Día del Señor, día que se conmemora la resurrección de Cristo, el saludo de los creyentes era, cuando se encontraban, no era, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios te bendiga. Cuentan de que uno le decía al otro, gloria a Dios, hermano, el Señor ha resucitado. Y el otro le contestaba, es así, en efecto, ha resucitado, vamos a celebrarlo. Y entraban a la iglesia así. Qué bueno es nosotros tener esa misma actitud también, tener esa celebración en nuestro corazón y cuando nos juntamos saber para qué nos estamos juntando. Y lo que dice aquí el apóstol es, esto que está pasando es porque es una señal de que a Jesucristo, que hoy no está aquí, está arriba, glorificado por Dios y tiene hoy la capacidad de bautizarnos con el Espíritu Santo. Y sigue el mensaje y dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí vuelve a citar otro salmo, el Salmo 110, versículo 1. El profeta o el salmista David dijo esto, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Lo que él está diciendo es, en este momento Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y su Padre ha prometido poner a todos los enemigos bajo sus pies, para que Él ponga sus pies encima. O sea, ¿en qué tiempo estamos viviendo nosotros? En el mismo tiempo. En el tiempo en que nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre y todos sus enemigos van siendo sometidos bajo los pies de nuestro Señor. ¿Y quién va a hacer eso? ¿Quién tiene que contribuir a eso? La iglesia. ¿Cómo se hace eso? Cuando la iglesia proclama, vuelvo a repetir la palabra, querigma, proclamación. Cuando la iglesia proclama lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo no fue solo morir en la cruz, también resucitó. Y porque resucitó y fue glorificado, puede enviar al Espíritu Santo. Entonces la explicación de Pedro es, si recibimos el Espíritu Santo es porque Jesucristo resucitó. No se puso a hablar de la unción, no se puso a hablar de hablar en lenguas, no se puso a hablar de las manifestaciones, no se puso a hablar de lo que sentían. Habló de Jesucristo, de su muerte y su resurrección. Y después dice,
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El apóstol lo que dice es, ustedes, y él está hablando a los israelitas en representación, como diciendo, porque los religiosos mataron a Jesús o llevaron a Jesús ante los romanos en nombre del pueblo, supuestamente, y el pueblo fue el que avaló que fuera entregado Jesús. Por eso el pueblo era como colectivamente culpable, y por eso el apóstol le dice, ustedes crucificaron a Jesús. Muchos de los que estaban ahí posiblemente no estaban en Jerusalén aquel día que Jesucristo murió. Muchos posiblemente ni supieron a ciencia cierta bien de esto, porque lo habrán oído contado por otros. Pero todos entendían lo que el apóstol le estaba diciendo. El pueblo de Israel fue culpable de matar a este hombre aprobado por Dios, este hombre que ustedes lo crucificaron, pero dice, Dios le hizo Señor y Cristo. Y decir estas dos palabras, Señor y Cristo, era muy fuerte para los judíos por el significado de las dos palabras que tenían y atribuírselas a una persona como Jesucristo, encima que había sido crucificado. ¿Por qué? Porque la ley decía que era maldito todo aquel que era colgado en un madero. O sea, la muerte, uno ve por ahí en algunas películas o series, que según algunas religiones, según el tipo de muerte que la persona tenga, se le permite ser enterrado en el cementerio o no. Algunos directamente los tiraban porque no eran dignos de ser enterrados, porque no habían muerto de una manera cristiana, por así decir. Bueno, para la mente judía, israelita, a la que le está hablando Pedro, morir crucificado precisamente no era la muerte más digna, sino que era una maldición. Y esto es porque lo que dice el apóstol Pablo después es que Jesucristo fue hecho maldición por todos nosotros. O sea, toda la maldición que nosotros merecíamos, toda la maldición que estaba destinada para el desobediente, para el pecador, para el infiel, para aquel que cae y fracasa una y otra vez, toda esa maldición para la humanidad estaba sobre el cuerpo de Jesucristo allí en la cruz. Por eso el otro día alguien preguntaba, ¿por qué Jesucristo dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque precisamente Jesucristo en ese momento en la cruz estaba cargando la cruz, el pecado de toda la humanidad, y Dios no podía estar en ese momento mirando a su Hijo cargado de pecado. O sea, en ese momento Jesucristo estaba muriendo como una persona pecadora, pero Él nunca hizo pecado. Esa es la diferencia. Entonces, lo que dice el apóstol es, ustedes lo crucificaron, murió de una manera indigna, pero Dios le hizo Señor y Cristo. Las dos palabras que para ellos tenían tanto significado, tanto peso. Entonces Él le dice, que murió en la cruz de una manera tan indigna, que cualquiera podía juzgarlo y decir, pero mirad, si lo crucificaron, ¿cómo puede ser el profeta? Bueno, lo cierto es que Dios le hizo Señor y Cristo. Ese es el argumento que usa Pedro. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Cuando uno predica la palabra, cuando uno comparte, proclama el evangelio, cuando uno comparte el querigma, no es la idea hacer sentir culpable a la gente porque sí. Nunca, porque todos somos culpables. El tema es llevarnos a este punto en el cual uno tiene que preguntar, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cuál es la solución? ¿Qué tengo que hacer con esto que me estás diciendo? Y a esto tiene que llevar siempre nuestro mensaje, nuestra predicación. Tiene que tener un objetivo. ¿Qué hago? ¿Cómo hago entonces?
no es solo hacer sentir culpable a nadie, porque Pedro no estaba predicando para que todos se sientan culpables, se rasguen la ropa y no sé, se echen ceniza como era costumbre en aquel tiempo. Y dice que ellos sintieron convicción de corazón, se compungieron, les dolió. Esta palabra compungir es cuando uno siente un dolor en el pecho, en el corazón, que como que se le aprieta. Y dice que le dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dice: arrepentíos. Este arrepentíos no es decir, bueno, está bien, me arrepiento. A veces podemos arrepentirnos tantas veces que creo que si hiciéramos una rayita por cada vez que nos arrepentimos de algo que después volvemos a hacer, tendríamos nuestras paredes todas rayadas. Arrepentirse significa cambiar de mente, cambiar de opinión, cambiar de idea, cambiar de dirección. Y lo que él está diciendo es: ustedes estaban yendo en esta dirección, tratando de encontrar la salvación por este medio, tratando de agradar a Dios de esta manera. Bueno, cambien ahora, cambien. Y la forma de demostrar que cambiaron es bautizándose. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, tiene que haber una demostración de lo que uno cree. Tiene que haber una demostración de lo que uno siente. Tiene que haber una demostración de que uno ha tomado en serio lo que se le estuvo diciendo. Y lo que dice Pedro es: bautícense, arrepiéntanse, cambien, pero también demuestren que han cambiado. Y dice: para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, junto con el perdón de los pecados también está la promesa del Espíritu Santo. Aquellos que no han recibido todavía la promesa del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, pueden pedirlo con total libertad porque está incluido junto con el perdón de los pecados. Es herencia de todo aquel que cree el recibir el don del Espíritu Santo. Porque ahí, por eso Pedro lo pone junto en la misma oración: bautícense para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y él después lo vive en carne propia cuando va a predicar en Antioquía, cuando va a predicar a la casa de Simón. Y dice que él está hablando a los gentiles ahí, y él está hablando y de repente viene el Espíritu Santo sobre la gente que él está hablando. Y el asombro era: ¡qué tremendo! Dios también le dio a estos la oportunidad de ser perdonados y también les da el Espíritu Santo. Entonces le dice: ¿cómo vamos a poder negarle el bautismo del agua? Entonces Pedro lo que está haciendo es llevarles a este punto, decirle: arrepiéntanse. Busquen el perdón de los pecados que viene, no hay que buscarlo, simplemente hay que creerlo. Pero también van a recibir el don del Espíritu Santo. Este tiempo necesitamos una iglesia que sea potenciada por el Espíritu Santo, hombres y mujeres. Cuando yo inicié en el Evangelio, recuerdo que todos los que llegaban al Señor recibían el bautismo del Espíritu Santo y lo buscaban también. Y de repente en este tiempo, de un tiempo hasta ahora, es como que eso quedó como un tema allá en el fondo. No se habla mucho, no se busca mucho y no importa mucho a veces. Pero creo que es un buen tiempo para pedirle al Señor que derrame el Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre todo aquellos que aún no lo han recibido. Pastor Horacio, lo bendecimos, desde Rosario nos está viendo. Gracias, Marcelo, por tus palabras también. Dilma también, que nos está viendo. Sergio también, que estaba viéndonos. Karen. Y dice el apóstol Pablo: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es para ellos, para los parientes de ellos, y para todos los que el Señor llamare, entre los cuales estamos nosotros también. Entonces, haciendo el resumen otra vez,
Pedro los lleva al arrepentimiento, Pedro los lleva y les dice esto, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. El querigma, la proclamación, tiene objetivo, y el objetivo es sacar a la persona de una realidad pecaminosa y poner en su corazón y en su mente, en el futuro que Dios disponga, una realidad gloriosa. En el camino, mientras tanto, podemos tener días buenos y días malos, pero días en los que seremos salvos. Había empezado hablando él acerca de que todo aquel que invocara el nombre de Jesucristo será salvo, y ahora cierra el mensaje con esta exhortación: sed salvos de esta perversa generación. Sálvense. Esto es proclamación, esto es querigma, esto es lo que la gente tiene que hacer, esto es lo que la iglesia tiene que hacer. Llevar a la gente a que sea salva, a que busque escapar de la influencia del pecado, de la influencia de las tinieblas, que busque escapar de las garras de la condenación. Eso es lo que la iglesia tiene que trabajar, lo que la iglesia tiene que proclamar. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué tremendo! Todo evangelista desearía este éxito que tuvo Pedro, que en un mensaje 3,000 personas se conviertan y sean bautizados. Creyeron y fueron bautizados. ¿Cuánta gente hay que todavía tiene años en la iglesia y todavía está pensando si se va a bautizar? Cuando me lo merezca, cuando cambie, cuando sea mejor, cuando me porte bien, cuando haga bien las cosas. Yo he escuchado a padres que dicen, no, cuando él me demuestre que es un buen hijo, ahí se lo voy a permitir que sea bautizada. Cuando haga bien las cosas, ahí se va a bautizar, pero mientras tanto no. Ese día, esta gente escuchó la palabra del Señor, creyeron, se arrepintieron y fueron bautizados como 3,000 personas. No sabemos si había un río cerca, no creo que haya habido una pileta como tenemos hoy nosotros, pero de alguna manera aquel día se transformó en gente siendo bautizada por el Espíritu Santo y gente siendo bautizada en agua. Y en el medio, el querigma, la proclamación, el mensaje del Señor. Entonces, para finalizar, tenemos que cumplir con nuestra primera función como iglesia. La iglesia hace obras de caridad, obra social, pero la iglesia lo primero que tiene que hacer es hablar al Evangelio. Si solamente hacemos obra social y no compartimos la proclamación del mensaje, somos un organismo que hace obras sociales, nada más. Podemos hacer muchas cosas. Podemos juntarnos y pasar buenos momentos y juntarnos a cantar y tener hermosos cultos en los que cantamos hermoso. Pero si no hay un mensaje de proclamación, si no hablamos de Jesucristo, estamos perdiendo el objetivo como iglesia. Así que le animo a que en este tiempo no perdamos ocasión ni oportunidad para cumplir con el querigma, proclamar a Jesucristo. Todo lo que ocurra, todo lo que pase en medio de la iglesia, todo lo bueno que Dios haga, siempre será como resultado de que Jesucristo murió y resucitó y fue glorificado. Incluso el derramamiento del Espíritu Santo. Que el Señor lo bendiga a su iglesia, que el Señor bendiga a su pueblo. Gracias, Marcelo. Que el Señor bendiga a cada hermano y amigo. Y qué privilegio es ser parte de la iglesia del Señor en este tiempo. Es lo mejor que nos puede pasar. Será hasta la próxima ocasión.